Masi Fundació es una fundación pública del Gobierno vasco, creada en 2012 y fruto de la unión de varias empresas públicas, entre ellas IKT, de donde venía yo, y nuestra idea es, o nuestra principal misión es apoyar al sector agrario, pesquero, agroganadero, forestal del País Vasco en lo que se pueda. El problema sanitario, pues hay gente que lo dice, claro, es un problema ligado a que se ha plantado especies exóticas monoespecíficas. Pues no. Los problemas fitosanitarios, como ya ha comentado Josu, abundan, ¿no? Y Óscar, abundan por toda Europa y cada vez más que va a haber. Algunas afectan a especies naturales, como es la chalarosis del fresno, otras a pinos, como el famoso la dotistroma, el DNB, que está haciendo que en varios países del centro y norte de Europa ya no se planten pino, en general, todo tipo de pino, y es un problema ligado a hongos defoliadores y a hongos que atacan a la madera. Que no se nos olvide el Fusarium, que en su momento tuvimos un episodio también, y que está por toda Europa, Fusarium circinatum, también es un hongo. En el caso nuestro, claro, convivíamos con los hongos defoliadores, con la Lecanosticta y todos estos amigos, pero en 2018, como bien sabéis, hubo una explosión. ¿A qué se debe? Nosotros estamos con la idea de que ese año fue excepcional en la humedad, en la alta humedad. Siempre que dicen, el cambio climático va a llover menos, más temperatura. Pues no, aquí cada vez más humedad. Y así se está viendo en las distintas estaciones meteorológicas. El año 2018, estos son datos de Euskalmet, fue excepcionalmente alto en su humedad. Esto es la humedad media. Hubo zonas de Guipúzcoa de más del 80%. He cogido tres observatorios típicos de una zona muy afectada, la verde, Oyarzun. Una zona medianamente afectada por la enfermedad de las bandas, Mondra, de donde es Óscar, y una zona no afectada hasta ahora, que es la azul, Saracho, Amurrio. ¿Qué pasó el mes de mayo, cuando fue la primera explosión, por decir así? El 75%, que es lo que nos dice la bibliografía, por debajo de la cual los conidios no se dispersan, pues fue superada ampliamente en 2018, en el mes de mayo, en las tres estaciones. Cosa que en los años anteriores, salvo 2013, no había ocurrido. Es decir, nunca habíamos tenido un mes de mayo tan húmedo, desde que hay registros climáticos. Y otro que está unido a eso es el viento sur, que también ¿por qué fue excepcional el año 2018? Porque no hubo días de viento sur. Esto es la humedad mínima, esto es muy interesante, porque la humedad mínima son los días de viento sur cuando la humedad baja de golpe, la temperatura sube y el hongo que está, digamos, pululando por ahí, queda exterminado. Los días de viento sur, las esporas que andan por ahí pululando prácticamente desaparecen. El año 2018, en la estación de Oyarzun, no hubo viento sur. En ninguno de los... Porque en la época que nos interesa, que son los meses de junio, julio y agosto, la humedad mínima siempre fue del 40%. En cambio, en los años anteriores siempre había bajado. Siempre había habido algún día de viento sur en primavera, verano, siempre es lo normal, ¿no? En Euskadi. Veis en Mondra, veis en Saracho, lo normal es que haya días de estos que nos quejamos del calor pegajoso, de cómo ha bajado, qué calor hace. Bueno, pues eso no hubo en 2018 en la estación más guipuzcoana, digamos más hacia él. Y eso es un poco una explicación. No hubo viento sur ese año. Tenemos también, además de las de Euskalmet, tenemos estaciones propias del proyecto Rainforce. Entonces ahí vemos, por ejemplo, una está en zona cero, en Irisasi, y ahí vemos también, hay registros desde el año 2012. Veis un poco, en rojo es la humedad y en azul la temperatura. Lo normal, ya veis los ciclos anuales de temperatura, la humedad sigue su rollo, o sea, no tiene un ciclo que sube en verano, no, sigue su rollo, siempre está en torno al 100%, estamos al lado de la costa, siempre son humedades muy altas, salvo los días de viento sur, que veis que son cuando lo rojo corta a lo azul. En 2018, como he marcado en amarillo, no hubo viento sur, como habíamos visto en la estación de Oyarzun. En cambio, tenemos otra estación Rainforce en Luyando. En 2020 vemos que sí está habiendo viento sur. Por lo menos hasta mayo hubo días en que la temperatura media es superior a la humedad media. Ya veis que por lo menos ha habido, pero también hay que decir que desde el 25 de junio no ha habido ningún día, ¿eh? O sea que se está, yo creo que tramando otra parecida a la de 2018. Espero equivocarme. Todas estas estaciones que os digo están disponibles, desde internet, con el móvil, lo podéis ver ahora mismo si queréis,
y vais haciendo una comparativa, por ejemplo, aquí en el mismo tomada a la vez, en la misma hora, esta estación de Usurbil en la zona 0 y la zona un poco más libre de la enfermedad, vemos diferencias casi siempre del 30%, del 20%, siempre menos humedad en el interior, en la zona alavesa, que es lo que les salva hasta ahora, más o menos, de ataques. ¿Qué índices hemos utilizado nosotros? Sobre todo el NBR. El NDVI son índices que se pueden calcular de satélites o de fotos tomadas con dron. Sobre todo el NBR es muy bueno porque indica patrones anuales. Lo normal es que baje en invierno, alcanza un máximo en diciembre, baja cuando empieza a echar hoja nueva en enero, febrero, marzo, o sea, cuando cae la vieja, luego en primavera empieza a echar hoja nueva a los pinos, empieza a subir el índice, eso es el patrón normal del NBR y del NDVI cada año, salvo si tiene enfermedad. Por ejemplo, hemos puesto ahí una zona de Amurrio hasta ahora sana, tiene el ciclo anual, que está bien. En cambio, en una zona de Vizcaya donde pegó la enfermedad se ha recuperado en la zona azul, y en cambio la zona roja es un ejemplo de Pinar de Vizcaya, que le pegó en 2018, ahí es cuando pegó la enfermedad, en 2018. La zona alavesa ni lo notó, la zona vizcaína lo notó, pero luego en 2019 se ha podido recuperar. En cambio la zona roja vizcaína lo notó y lo sigue notando. Este Pinar va para abajo, este no se va a recuperar. Pero hay que tener en cuenta lo que os digo, que es muy fácil. Pues sacamos patrones cada mes del NBR y calculamos. No, hay que tener en cuenta que cada año es de su padre y de su madre. Hay años, como el 2019, fue muy bueno para control de la enfermedad, pero desde el punto de vista climático fue muy frío, retrasó la brotación de de las hojas y nos obliga a calcular unos patrones específicos del NBR del año 2019, porque climáticamente fue distinto a los anteriores. Este 2020 es muy parecido a los anteriores, eso sí. Es decir, que vamos aprendiendo sobre la marcha, como todos. Todo esto de la enfermedad nos ha hecho espabilarnos y aprender, y luego transmitir lo que se pueda. Entramos en Innovanda, las parcelas. Tenemos imágenes satelitales de la zona central, Vizcaya, cada 2-3 días, el Sentinel-2. En cambio, Guipúzcoa, sobre todo, la mitad de Álava y Cantabria, tenemos cada 5, por el tema de las pasadas del satélite. Vale. Y además están nuestras amigas las nubes. La mayoría de los días, como bien sabéis, hay nubes, como hoy. Hoy pasa el satélite, nada. Olvidémonos, hoy no vale para nada la imagen, todo blanca. Pero hay imágenes puñeteras, como la del medio, que no sé si se nota. Hay como unas bandas que parece que está limpio, pero los valores salen muy bajos. Es decir, todos esos valores que son los que vienen aquí como bajada, esos son nubes. Esos hay que quitarlos. Tenemos un visor abierto a todo el mundo para comparar los datos del Sentinel, del Landsat 8. Todos los índices que queráis lo podéis calcular en cualquier zona de Euskadi, pero hay que tener en cuenta lo que os digo. Hay que quitar esos valores de nubes, que son los que hacen bajar el NBR o el NDVI, y quedarse solo con los buenos. Y luego ya ahí sacamos conclusiones. Todo esto que os estoy contando lo tenéis tanto en la web de ASI como en la web oficial del proyecto. Hicimos un informe de 2019 y ahí viene, ahí lo tenéis disponible. Por eso voy a ir rápido en resultados, porque lo tenéis ahí y ya lo hemos comentado. Deciros también que trabajamos en equipo, que aunque estoy yo aquí dando la media cara por la mascarilla, detrás hay un equipo. Yo estoy en el área forestal, pero está el área GIS, está el área de biodiversidad, es administración, gente que me ha apoyado y sin ellos no hubiéramos podido hacer estos resultados. Y, por ejemplo, del área de biodiversidad me apoyó Javi, un especialista en inteligencia artificial, y nos hizo cargo de las ortofotos de los 2 últimos años y dijo, bueno, esto es una zona enferma, vamos a ver qué patrón sale para Radiata y Laricio. Y sus resultados, esto es un poco las zonas afectadas de Radiata y las zonas afectadas de Pino Laricio, más o menos 40-50% en ambos casos afectados. Y sus resultados son prácticamente iguales a los que habíamos conseguido nosotros con el NBR del Sentinel. Es decir, fuentes distintas, metodología distinta, resultados los mismos. Las zonas enfermas, de Pinar enfermo y Radiata, eran las mismas. Eso era cuando hicimos. Luego, ya sabéis que se va cortando y cada vez hay menos de esas zonas, pero aparecen nuevas enfermas. Y los resultados, pues, como os digo, primero lo utilizamos en los que ha comentado Edu, que se trataron con subvención de las diputaciones, se trataron unas 1000 hectáreas de particulares, cruzamos con los datos de Sentinel 2019 y nos salían 3 patrones. Las zonas sanas, que iban bien, las zonas medianas y las zonas afectadas, que el tratamiento le daba igual, pues estaban muy afectadas. Y el patrón que hemos utilizado, que luego lo hemos aplicado a Innovandas, es este,
¿Cuánto ha mejorado desde el mínimo del NBR, que se alcanza más o menos en febrero-marzo, hasta verano o hasta final de año? Si los dos saltos son positivos, es un pinar sano. Si el primero es positivo y el siguiente es nulo, por decir así, ese pinar está quilicolo. Y luego, si el primero es positivo y el segundo es claramente negativo, pues ese pinar está, entre comillas, fastidiado, porque se ha tratado y, sin embargo, no se ha recuperado. Con informes un poco anteriores vamos viendo las 5 clases que ya habréis oído. Estos no son los tipo 1, 2 de Josu, estos son tipo 1, 2, 3 de defoliación. Tipo 1 son las zonas sanas y tipo 5 son los pinares totalmente defoliados. Es decir, que en diciembre de 2019, cuando acabamos el primer informe, su resultado iba para abajo. Si vemos la tendencia, va para abajo. En cambio, los de tipo 1, prácticamente la enfermedad a largo plazo no se ha notado. Y luego ya está el ozono intermedio. Los pinares medianamente afectados, 2 muy fastidiados, 3 medianamente y 4 muy poquito. Y siempre el patrón es el mismo. ¿Cuánto ha mejorado en verano y cuánto ha mejorado respecto al mínimo anual de 2019 a final de año? Con eso distinguimos entre 5 tipos y lo aplicamos. Entonces ya vimos claramente que las zonas tratadas con más de 5 hectáreas, o sea, no pequeñitos, tratadas por cañón el año pasado, en los 3 territorios, el Nordos había mejorado la situación, en los 3, tanto en NBR como en NDVI. Vale, y eso además lo mezclamos con los datos que ha comentado Josu, que tomaron Basoekin en campo, y prácticamente coincide. Las zonas que la defoliación o la decoloración ha bajado son las zonas en las que el NBR ha subido, la tendencia es la misma, tanto en radiata como se nota menos en laricio. Todo eso está publicado por parcelas, siempre el Nordos va muy bien, el Nordos 2 tratamiento, amarillo 2 y el amarillo 1 siempre, ya veis abajo, es mejor que no tratar en todas las parcelas. En el radiata, en el laricio, pues de su padre y de su madre. El laricio la verdad es que como es una enfermedad propia, la banda roja, que se defolia, vuelve a echar, tal, tiene un patrón que no lo mata al pino, pero le hace tener unos ciclos anuales que cambian mucho con el año y no está tan claro. Ahí, por ejemplo, sí que se nota que el amarillo 2 se nota bien, mejora mucho las masas del laricio, pero el amarillo 1 no tanto. O sea, que solo se trató una vez, no mejora tanto respecto a otros. Pero bueno, ya digo que el laricio es otro tema. Tuvimos la suerte que en 2019 hay otro proyecto activo, el E4Boot, que nos permitió contar con datos de drones en muchas de estas parcelas. ¿Para qué nos sirvieron? Pues para las de tipo 1. Las de tipo 1 para satélites son inexistentes porque los pinos son pequeñitos, para nosotros, bueno, están bien, pero para el satélite, que son píxeles de 10 metros, en esta sala entrarían 6 píxeles, pues un pino de estos de 2, 3 metros, pues no se cuenta. Pero teníamos los drones, que son píxeles de centímetros. Pues lo aplicamos a esas pequeñas parcelitas, cada una de ellas tratada y los pinos de al lado, y también obtuvimos resultados mucho más detallados, con drones, claro, y tuvimos que sacar la copa de cada punto y un radio alrededor para tener la corona, por decir así, la copa de cada árbol para cruzar con los datos de los drones, y los resultados eran prácticamente iguales que los otros. Aquí he mezclado los datos de los drones con los datos del satélite, y los resultados coincidían, a pesar de que el píxel es mucho más detallado, con la media de los satélites. Y ahí vienen los resultados también con los drones muy parecidos a los del satélite. ¿Y ahora qué? Porque ya se nos acabó el dinero, ya no tenemos los drones. Bueno, pues estamos probando cosas nuevas y son muy interesantes. El láser que tenemos desde el proyecto FORRISC, láser de mano que hemos alquilado también de Leica. Estos láser te permiten ir a ras de suelo, escaneando. Aquí se ve, esta es una parcela de tipo 1 de los jóvenes ahí se ve, de Cantabria. Hay, por ejemplo, los pinos que están numerados y con una chapita. Yo voy escaneando por una fila, va grabando con láser 3D, es decir, que puedo medir la altura, el diámetro de cada pino. Ya veis aquí, haciendo un zoom, puedo medir su diámetro, por ejemplo. Desde aquí o desde ahí. Como es un láser, pues voy grabando, ya está grabado y esa nube de puntos la trato. Y además, cualquiera de esas imágenes puedo tratarla con programas gratuitos que hay de cálculo de foliación. Le digo, búscame en esta foto cuánto hay de verde. Aquí, por ejemplo, hay un 55% de verde. O voy a coger con el móvil. Digo, no tengo dinero para el láser, voy a sacar fotos con el móvil. Hemisféricas, por ejemplo. En esta de tipo 2. Y puedo decir con este programa gratuito, decirle, pues, dime de esta foto, ¿cuánto es verde? Aquí, por ejemplo, me dice que verde hay un 13%. El resto o es cielo
o es mixed, que es ramillos. Esto nos sirve muy bien para calcular la defoliación y podemos repetirlo en el futuro. O sacar fotos cenitales. Saco esta foto de un pinar defoliado y le digo, ¿cuánto es verde? ¿Puedo incluir el tronco o no? Aquí, por ejemplo, verde solo hay un 23%, una defoliación alta. Cualquier foto nos vale. ¿Y para el futuro qué tenemos? Pues seguimos trabajando, aunque algunos proyectos ya han acabado. Hay otros activos. Hay uno del mapa forestal que nos va a permitir seguir calculando este año las zonas enfermas, o, no se lee muy bien, el inventario forestal 2020, que nos permite calcular cada año la altura de los árboles, cuánto se va cortando, cuánto hay enfermo. Y lo que os digo, aunque se ha acabado, por ejemplo, el Plurifor, que os he dejado un informe, ya terminó, el Pirineo se está acabando, el Geltifores que ha comentado Eugenia ya acabó, seguimos en otros proyectos y siempre intentamos hacer sinergias entre proyectos. Conclusiones, el tratamiento con nosotros, por lo menos en 2019, fue bueno. Y hay que seguir midiendo, hay que seguir tratando, cuando nos lo permitan, y seguir midiendo y aprender. Eso es aprender y divulgar.